Les tengo aquí una pequeña aplicación hecha en React que acabo de bootstrapear mientras estábamos cantando en el karaoke. Y básicamente es una aplicación creada con Create React App y pues solo tiene un hello, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rollo con los hooks, no? Esto es algo que yo comentaba el martes con Joaquín. El problema que tiene React es que surgió a partir de la idea de modelar los componentes en la UI como si fueran funciones puras, ¿no? Tú tienes una función, le pasas un input, en este caso sería un prop, y recibes un output, en este caso sería un HTML, ¿no? Y si el input siempre es el mismo, siempre tienes el mismo output, ¿no? Es este concepto de ver las funciones, ¿no? Es ese concepto de ver los árboles de HTML como llamadas compuestas de funciones en un modelo funcional, ¿no? Y si bien este modelo funciona, de ahí que, por ejemplo, tengamos cosas como el Virtual DOM, ¿no? Que nos obliga a enforzar inmutabilidad. Si bien este modelo funciona, este modelo no funciona del todo, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tienes un estado interno? ¿Qué onda, ingeniero? ¿Cómo está? Bienvenido, pásele, no nos hackee, por favor. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si tienes un estado interno, no? Y no solo un estado interno, ¿qué pasa si tienes un estado interno mutable dentro de un componente? Y eso es algo que no puedes modelar con funciones, ¿no? Entonces, necesitas un modelo de estado mutable. Entonces, ahí es donde entra el concepto de utilizar clases, ¿no? Por eso es que pasamos de utilizar create class, por ejemplo, a usar clases nativas de JavaScript, ¿no? Para poder tener un estado mutable interno. Ya, muteé esto, ¿no? Entonces, el detalle está ahí, ¿no? No podemos modelar la UI enteramente desde el concepto funcional, ¿no? Pero el problema es que necesitamos hacer composición, ¿no? Porque al final del día, nuestro árbol en el DOM son una serie de llamadas compuestas de funciones. Y el problema de hacer composición con clases es que es más difícil que usar funciones, ¿no? Podemos utilizar herencia múltiple, lo cual es una mala idea y el equipo de React de hecho no recomienda, ¿no? Podemos usar mixins, que fue una solución temporal que tuvimos en React y quedó deprecada después de poco tiempo. Y empezaron a surgir ciertos patrones, ¿no? Como high order components, por ejemplo. High order components es una forma de tener comportamiento y estado interno compartible entre diferentes componentes, ¿no? Entonces, pero el problema que tenemos con los orientados a objetos es que, de nuevo, es más difícil y tenemos que crear todo este boilerplate encima. Entonces, no podemos modelar enteramente nuestra UI con programación funcional, pero tampoco podemos modelarlo enteramente en programación orientada a objetos. Y el problema es que React no tiene, el problema es que JavaScript es que no tiene otro nativo, ¿no? Tienes funciones y tienes objetos, tienes clases, pero no tienes algo. Entonces, hooks es ese intermedio, ¿no? Entre ambos mundos, entre una clase, porque nos permite tener un estado interno mutable dentro de una función a través de varias cosillas que vamos a hablar más adelante. Y también nos permite hacer composición como si estuviéramos haciendo composición con funciones, ¿no? Entonces es ese sweet spot entre un modelo enteramente funcional y efectos secundarios y estado interno mutable, ¿no? Entonces, React viene con una serie de hooks, ¿no? El más obvio que todo el mundo ha utilizado es useState. Que vas... Ah, no, espera, qué tonto. Aquí ya lo estoy importando, ¿ok? ¿Esto está bien? ¿Sí me deja? ¿Sí no me deja? ¿No? Ok, sí me deja, ¿no? Entonces, el hook más común que vamos a estar utilizando es useState, que nos permite tener un estado interno dentro de una función, ¿no? Entonces, un estado mutable dentro de una función. Entonces, la forma en la que yo... utilizo este hooks es que invoco la función useState y le paso un valor a esa función. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser un entero, puede ser un define, puede ser un booleano, puede ser lo que quieran, ¿no? Entonces vamos a inicializarlo con el valor 0 y vamos a hacer un pequeño counter. Voy a hacer esto por acá más pequeño. Ok, y lo que hace
el hook es regresarnos un array con 2 elementos, o lo que comúnmente se conoce como una tupla, ¿no? 2 elementos, o un par, como quieran llamarle, ¿no? Entonces vamos a llamarle tupla, ¿no? Y el primer elemento que nos regresa la tupla es el valor actual que tiene useState. En este caso sería el valor inicial que nosotros estamos pasando. Entonces, si yo hago un console.log de tuple en el índice 0 y voy aquí a mi consola, obtengo 0 y 0. Ahorita vamos a hablar de por qué se gatilla 2 veces, ¿no? Y el segundo elemento en la tupla es lo que se conoce como una función de actualización, un updater, o también lo que se conoce como un setter, ¿no? Es una función que nos permite cambiar el valor que está almacenando nuestra tupla en la primera posición. Entonces yo puedo hacer un console.log tupla 1, ¿no? Y vemos que esto nos regresa una función, ¿no? Que pues es una función dispatch action que recibe 3 argumentos. No vamos a hablar ahorita de eso porque no nos interesa tanto. Pero pues nos regresa 2 elementos, ¿no? Un valor y nos regresa un setter. Ok, bien. Ahora, ustedes van a notar que generalmente la gente no hace esto, no asigna el resultado directamente a la variable tupla, sino lo que hace es destructurar este array en 2 elementos utilizando array destructuring, ¿no? Entonces, vamos a decir aquí counter y set counter. Este sería el equivalente a que nosotros dijéramos const counter igual al primer elemento que está en la tupla y const set counter es igual al elemento que está en la segunda tupla, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente poner un counter y vamos a hacer lo típico. Vamos a tener un botón que lo que haga sea tener algo que diga incremento. Luego vamos a tener un botón que diga reset. Y después, es más, lo vamos a hacer al revés. Decremento, reset e incremento, ¿no? The counter is, y tenemos nuestro counter. Entonces, si yo voy aquí y veo que tengo the counter is, decremento, reset, incremento, ¿no? Y de momento estas funciones, estos botones no hacen nada. Si yo hago clic no pasa nada. Entonces vamos a meter esto dentro de un div para que se vea más bonito. Ya no esté sobre la misma línea, ¿no? Y lo que vamos a hacer es simplemente poner un listener tanto en el decremento como en el reset como en el incremento. Y esto es una cosa cool que tienen los hooks. Y es que nosotros no necesitamos definir métodos, ¿no? Podemos usar funciones en línea de la misma forma en la que lo haríamos con clases. Pero muchas veces no es necesario porque estas funciones lo único que van a hacer es ser proxies, ¿no? ¿A qué me refiero con proxies? Si yo digo, ok, cuando alguien haga clic a esta función, lo que tengo que hacer es entonces set counter más 1, ¿no? De esta forma. Ah, no, este es decremento, disculpen. Este es menos 1, ¿no? Y aquí puedo decir onClick es igual. Le paso una función que lo único que haga sería llamar a setCounter con el valor de 0. Y aquí puedo decir, ok, onClick. Puedo decir setCounter igual a counter más 1, ¿no? Y lo que hace el setCounter es actualizar, es hacer una petición para que se cree un nuevo componente en el que internamente ahora tenga, en este caso, el valor de counter menos 1, ¿no? Y si se dan cuenta, nosotros no estamos usando this en ningún lado, ¿no? De hecho, estamos usando closures, debido a que esta función fue definida aquí mismo, y en JavaScript tenemos un scope léxico. Esta función recuerda el scope en el que fue definido. Entonces, esta llamada, esta función, esta definición está congelada en un periodo de tiempo
con un valor fijo. Entonces, cuando yo mando a llamar setCounter, accedo a counter a través de un closure, ¿no? Y obtengo ese particular valor en esa particular llamada, en ese particular punto en el tiempo. Y le digo, oye, a ese counter, réstale 1. Y esto lo que hace es triggerear un re-render, ¿no? Y cuando se haga el re-render, ahora counter ya no va a ser 0, sino que ahora va a ser el valor anterior menos 1, ¿no? Entonces, tenemos estado interno mutable, ¿no? A través de estas funciones. Es como el mismo argumento que yo les decía la vez pasada de los iteradores, ¿no? Si nosotros obtenemos los valores de los iteradores, ¿no? Podemos predecir el resultado y podemos saber en qué parte de la iteración estamos, ¿no? Entonces es más o menos el mismo concepto. Si sabemos cuál es el valor de counter, podemos predecir cuál es la siguiente el siguiente re-render de la función app, ¿no? Entonces voy a decrementar, voy a resetear, voy a incrementar y vemos que funciona, ¿no? Entonces, ¿a qué me refería con lo de los proxies? Pues yo puedo definir aquí una función que se llame handle click decremento y lo único que haga sea establecer el counter a counter menos 1, ¿no? Y puedo establecerlo aquí, ¿no? Y básicamente es eso, o sea, son equivalentes, ¿no? Esta función solo es un proxy, pero pues yo podría simplemente establecer esta función ahí y no pasaría nada. Entonces, de hecho, lo que voy a hacer es algo interesante, porque en lugar de tener que definir 3 funciones, ¿no? Una para handle click reset o una para handle click increment, simplemente voy a establecer una, ¿no? Entonces le voy a decir la voy a llamar handle click button y lo que va a hacer es recibir un new counter y lo que va a hacer es regresar una función que lo que haga sea llamar a setCounter con el new counter de esta forma. Entonces aquí yo puedo llamar handle click button y pasarle counter menos 1. Va a regresar una función que se va a invocar cuando se llame click y esa función va a llamar setCounter con counter menos 1 y lo mismo con reset handle click button y handle click button con counter más 1. ¿Tiene sentido? ¿No? ¿Tiene sentido? Sí, no, sí, no. ¿Ok? Sigue funcionando. ¿Ok? Solo que ahora en lugar de tener una función en línea, tenemos aquí una función definida que nos regresa una función que tiene un closure y que accede a este valor de aquí, o a este valor de aquí, o a este valor de aquí, ¿no? Cool, ¿no? Bien. El siguiente hook del que les quiero hablar es quizá uno de los favoritos de Komoto, que por cierto no está por aquí, que se llama useReducer. Estos escenarios son de hecho bastante comunes, ¿no? El problema aquí es que nosotros estamos pasando un valor arbitrario, pero no sabemos qué acción se realizó, ¿sabes? Que gatilló que se pasara este valor. Entonces, ese es todo el punto detrás de Redux, ¿no? Lo que tú haces es generar acciones, es decir, objetos que representen eventos en tu aplicación. Tendrías que reestructurar la función si quiero que counter nunca sea menor a 0. Sí tendrías que reestructurarla, pero en este caso en particular donde puede ser menor o mayor que 0, pues funciona así tal cual está. No nos interesa validar el valor, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ya no usarías arrow functions. ¿A qué te refieres? Ya no.
¿A qué te refieres? O sea, ¿te refieres a que yo no usaría arrow functions o que tú no usarías arrow functions? Fabs 121. Ajá, sí. Ah, bueno, o sea, si yo quisiera validar, sí, tendrías que eliminar el arrow function. Podrías intentar como meter sintaxis extra, como por ejemplo puedes usar comas, ¿no? Y el segundo statement dentro de la línea es lo que se regresa. Entonces podrías, o incluso aquí usar un ternario, ¿no? Si new counter es menor a 0, entonces no hagas nada. Y si es mayor a 0, entonces usas llama setCounter. Ahora, lo interesante con los hooks es que jamás deberían setearse dentro de condicionales, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, esa validación que tú decías, ¿no? Counter, ¿no? Si counter es menor a 0, entonces do nothing, ¿no? En caso contrario, setCounter es igual a new counter, por ejemplo. La recomendación es que jamás se utilicen hooks dentro de condicionales, ¿no? Entonces, de hecho esto provoca bugs. Hay un linter que de hecho te spotea estos casos y te dice, oye, no hagas eso. Entonces, lo recomendable sería que utilizaras ternarios para obtener valor tipo new counter, ¿no? Igual a new counter es menor a 0. En caso de que así sea, pasas 0. En caso contrario, pues regresas new counter más o menos la operación que estabas realizando. Y entonces tú ya seteas el counter, ¿no? El punto es que jamás invoques hooks dentro de un if-else, porque el branching lo que hace es evitar que tengas un comportamiento predecible. Los hooks se ejecutan en orden secuencial. Entonces la recomendación es que tú pongas primero la definición de tus hooks y ya después de que tengas todos tus hooks definidos empieces a ejecutar los updaters. Nunca al revés, ¿no? Se ejecutan en orden secuencial, ¿no? Entonces, regresando al tema de Redux, ¿no? En este caso, pues 3 eventos diferentes gatillan la misma acción, que se actualiza el counter, y le pasan un valor arbitrario. Pero el problema es que yo necesito poder ser capaz de diferenciar cuál es cuál, ¿no? Entonces, ese es el punto de Redux. Tienes un objeto que representa una acción que quieres realizar en tu estado con un tipo, ¿no? Tipo incremento, tipo decremento, tipo reset. Y un payload, ¿no? O un valor que representa los datos que vas a pasar en esa acción. Entonces, no me acuerdo muy bien cuál era la firma de useReducer, pero aquí está, useReducer, ¿no? Pero recibe un reducer, recibe un init-arg y recibe un init. Que el init-arg initial arg es básicamente el initial state. Entonces vamos a modelar nuestro estado. Nuestro estado simplemente va a tener un counter que va a ser igual a 0, ¿no? Y vamos a definir un reducer que se va a llamar counter reducer. Y la firma de los reducers, pues básicamente reciben un estado como primer argumento y reciben una acción que es el objeto que representa lo que necesitamos que ocurra o lo que está pasando en nuestra aplicación. Es decir, alguien clicó aquí, alguien hizo esto, alguien submitió este form, alguien mandó tal cosa. Y lo que tiene que hacer el useReducer lo que tiene que regresar el reducer es un nuevo estado a partir de este estado antiguo y de esta acción. Entonces, primero necesitamos identificar el action type, ¿no? Necesitamos saber qué tipo de acción se está realizando. En el caso de que sea un incremento, pues vamos a regresar state counter state.counter más 1. En caso de que no sepamos qué tipo sea, regresamos el mismo estado, es decir, si están gatillando un efecto que nosotros no reconocemos, en lugar de invalidar el estado regresando undefined, pues regresamos el mismo estado, no hacemos ninguna modificación. Entonces,
Vamos a decrementar. Si es decremento, pues copio y pego. Y ahora en lugar de ser más 1 es menos 1. Y en caso de que sea un reset, vamos a regresar simplemente el estado con el counter igual a 0. Entonces ya tenemos nuestro estado inicial, ya tenemos nuestro counter reducer. Lo que vamos a hacer entonces ahora es, en lugar de decir use state, vamos a llamar use reducer. El primer argumento es nuestro counter reducer. Nuestro segundo argumento es nuestro initial state, que es este objeto de aquí con la propiedad counter igual a 0. Aquí sería state, y lo que nos regresa como segundo elemento de la tupla es la función dispatch. La función dispatch lo que va a hacer es recibir un objeto con la propiedad tipo y con cualquier payload que nosotros queramos, ¿no? En este caso a nosotros no nos interesa pasar un payload porque no estamos utilizando ningún payload aquí para generar el nuevo valor, sino que a partir del valor que ya tenía incrementamos, decrementamos o reiniciamos. Entonces no necesitamos pasar un payload o una carga. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí es llamar a dispatch. Y ahora en lugar de llamar a new counter, aquí le paso el tipo de esta forma. Y el tipo lo voy a recibir como un argumento. Y ahora aquí va a ser decrementar, resetear. Y aquí va a ser incrementar. Y según yo, esto debería funcionar. Vamos a ver. Ok, y está funcionando, ¿no? Use state is defined but never use. Ok, y está funcionando, ¿no? Y lo curioso que tiene use reducer es que nos recuerda muchísimo a Redux, ¿no? Y esto fue hecho a propósito. El problema que tiene Redux es que para hacer una aplicación necesitas demasiado boilerplate. Demasiado. En este caso sí tenemos un boilerplate, pero es mínimo a comparación de la cantidad de boilerplate que nosotros tenemos que usar con Redux, ¿no? Y utiliza los mismos nativos. Perdón, los mismos primitivos, ¿no? Tienes un reducer, tienes un estado inicial, tienes un dispatcher, tienes un action type. Y esta es la parte cool. Si ustedes deciden usar Redux o deciden usar use reducer, pueden utilizar los mismos primitivos. Así que en teoría pueden compartir código entre su código que está escrito en Redux y su código que solo usa un use reducer. De manera que si tienen dos páginas en las cuales tienen modelado el mismo modelo y la misma entidad con las mismas acciones, en lugar de duplicar las definiciones dos veces, una para el código que usa useReducer y una para la que utiliza Redux, pueden definirlo una vez y reutilizarlo entre ambos. Cosa que no se podía hacer antes con Redux. Con Redux, tu código en Redux solo funcionaba con código que usara Redux, no con código que no usara Redux. Entonces, puedes reutilizar código, no tienes nada del boilerplate y es un poco más sencillo de entender que Redux, ¿no? Entonces, cool, ¿no? Entonces, estos son los hooks que más vamos a estar utilizando. Hay otro hook que se llama use context, del cual no vamos a hablar. Existen otros hooks también, tampoco nos interesa. El único otro hook que nos interesa es el use effect, ¿no? Entonces, aquí está el detalle, ¿no? Una de las cosas que perdemos al utilizar funciones es el ciclo de vida de los componentes basados en clases. ¿Qué onda? Ay, me distrae, señor Joaquín, me pone nervioso. Perdemos el ciclo de vida. El ciclo de vida no es más que una serie de métodos que se llaman en cierto orden y en ciertas etapas.
Las clases, los componentes basados en clases tienen 3 etapas. La etapa de montado, la etapa de actualización y la etapa de desmontado. La etapa de montado es cuando tú pintas por primera vez el componente en pantalla, ¿no? Y la etapa de montado tiene, me parece, 3 métodos que se llaman. La mayoría de los métodos de hoy en día están ya deprecados porque mucha gente no sabía utilizar los métodos, entonces generaban más problemas de los que resolvían. Entonces, los 2 métodos que estaban eran Component Will Mount, es decir, el componente se va a montar, entonces se va a llamar este método. El segundo es Render, que es el render inicial, la primera vez que se pinta tu componente con los valores iniciales. Y después se manda a llamar el Component Did Update, ¿no? Se va a montar, se pinta por primera vez, ya se montó, ¿no? Esa es la etapa de montado. La etapa de actualización es cuando el estado interno cambia o cuando los props que recibe el componente cambian, ¿no? Si mal no recuerdo, es Component Will Receive Props. El componente va a recibir props, nuevos props. Después se manda a llamar Get Derived State from Props. Es decir, a partir de los props que nosotros estamos recibiendo, nuestro componente va a tener un estado interno derivado de esos props. Después se mandaba a llamar, me parece, Component Will Update. O creo que Component Will Update se llamaba al principio. Pero bueno, Component Will Update está deprecado. Y después se llamaba Component Did Update, ¿no? El componente ya se actualizó. Entonces, componente se va a actualizar, componente va a recibir props, componente va a derivar estado a partir de props, componente ya se actualizó, ¿no? La siguiente etapa era la etapa de desmontado. Es decir, si cambias de página, por ejemplo, todos los componentes que estaban en la página anterior se borran, ¿no? Ese es el Component Will Unmount, ¿no? Entonces, son las 3 etapas que teníamos en React y eran los Lifecycle Methods, ¿no? Todos los métodos que se llamaban a lo largo del ciclo de vida del componente React. Con las funciones, los Stateless Functions, ya no tenemos Lifecycles, ¿no? Hooks nos provee de un mecanismo que se llama UseEffect. Y aquí quiero hacer énfasis, porque la gente cree que los efectos son lo mismo que el ciclo de vida, pero en hooks. Y no es así, ¿ok? Si ustedes estuvieron el martes, se acordarán de que estábamos hablando de las funciones either, ¿no? Y estábamos hablando de las funciones que llegaban a callejones sin salidas, dead end functions, que son básicamente funciones que reciben un input, pero no nos regresan un output que nosotros necesitemos, ¿no? Nos regresa un defined, o no nos regresa nada, o nos regresa units, lo que sea, ¿no? Lo que hacen estas funciones generalmente es producir un efecto secundario. Un efecto secundario es hacer una llamada de I/O, de entrada-salida. Escribir una base de datos, loguear en la consola, escribir un archivo, conectarse a una socket HTTP, hacer una petición AJAX, ¿no? Entonces, todos los efectos secundarios generalmente son funciones dead end. Son funciones que no nos regresan un valor que nos sirven, pero además generalmente son funciones asíncronas, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, ¿no? Los efectos en React y en los hooks no son nada más que funciones que realizan efectos secundarios, que no cambian el estado interno del componente, que no triggerean un re-render por sí solos, ¿no? Por sí solos no triggerean un re-render, pero que sí pueden reaccionar al estado interno de un componente, ¿no? Y dentro de los efectos existen 2 etapas, que es la etapa de llamada, son 3 etapas, disculpen. La etapa de llamada,
la etapa de actualización y la etapa de clean up o de limpieza. La etapa de llamada es cuando se monta por primera vez el componente, ¿no? Siempre que se monta un componente y tienes un efecto, se manda a llamar ese efecto. Si después tenemos la etapa de actualización, si alguien manda a llamar un hook como useReducer o useState, esto lo que hace es generar un re-render. Cuando ocurre un re-render, se vuelven a llamar a los hooks, ¿no? Y cuando el componente se desmonta, cuando ya no está en pantalla, se vuelve a llamar, que es lo que se conoce como la etapa de cleanup, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tenemos como esta similitud, ¿no? Etapa de montado, etapa de actualización, etapa de desmontado, etapa de inicialización, etapa de actualización y etapa de cleanup, ¿no? Y de ahí que la gente crea que son equivalentes, pero son modelos conceptuales completamente diferentes. Entonces, vamos a empezar a trabajar con los efectos. Lo primero que tenemos que hacer es mandar a importar useEffect. Y lo que vamos a hacer es tratar de simular entre 20 millones de pares de comillas un component did mount. Component did mount. Una función que se manda a llamar cuando se monta por primera vez en la pantalla el componente. Entonces vamos a llamar useEffect, le pasamos una función anónima y aquí vamos a mandar a llamar console.log did mount, ¿ok? Y voy a ir a la consola y ven que obtengo did mount, pero aquí hay un problemita. Si yo mando a llamar incremento, vemos que did mount se manda a llamar más veces. Se mola un post a mi corazón. Ay, señor Joaquín. Entonces, si yo vuelvo a renderizar la aplicación, si yo hago un useState o un useReducer, se vuelve a llamar a didMount. Este efecto de aquí se vuelve a llamar. Entonces, los efectos, como ya dije, se pueden llamar dependiendo del estado interno del componente. Entonces, lo que hacemos es decirle a el efecto que se sincronice con el estado interno de la aplicación o que se sincronice con cierto estado o lo que generalmente se conoce como se sincronice con ciertas dependencias. Entonces yo le puedo pasar como segundo argumento a useEffect la lista del estado con la que quiero que se sincronice. Si yo paso un array vacío, el array vacío jamás va a cambiar. Entonces se monta el componente, se le pasa un array vacío, el efecto se llama por primera vez y la próxima vez, la próxima vez que yo gatille un re-render a través de useEffect o a través del useReducer, useEffect va a comprobar si este array de dependencias, este estado con el cual se está sincronizando, cambió. Un array vacío jamás va a cambiar. Entonces, esta función jamás se vuelve a llamar. Solo se llama por primera vez cuando se monta el componente y como el array jamás cambia, independientemente de si el estado interno del componente cambia, pues esta función jamás se vuelve a llamar. Y listo. Así es como simulamos un component didMount, ¿no? Si se dan cuenta, se manda a llamar didMount, pero ya no se vuelve a llamar cuando yo cambio el estado interno del componente, ¿no? El efecto está sincronizado con un valor que nunca cambia. Y como ese valor nunca cambia, jamás se vuelve a llamar. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Ahora, vamos a simular un component will unmount, que básicamente component will unmount, que básicamente es una función que se llama cuando el componente se va a desmontar, cuando cambiamos de página, lo que sea, ¿no? useEffect, ok, y esto es un poco tricky, ¿no? Porque lo que necesitamos hacer
es que esta función se llame en la etapa de cleanup. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros podemos regresar una función desde la función que estamos pasando useEffect, y esa función se va a llamar en la etapa de cleanup de este componente. Entonces vamos a regresar una función que lo que haga sea decir will unmount de esta forma. Solo que aquí no tengo forma. No tengo forma de probar esto porque no sé. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un a href google.com y vamos a pedirle que preserve los logs. ¿Dónde hago eso? ¿Dónde digo que preserve los logs? Preserve logs, ¿ok? Entonces, si yo le doy clic aquí, ¡pup!, me redirigió. Ok, ¿cómo hacemos esto sin tener que instalar React Router y tener que montarnos un router y un switch y cosas raras? Ok, hagamos como que esto funciona y tengamos un salto de fe. Pero básicamente con esto simulamos un component will unmount, ¿no? Realizamos una función que se llama en tiempo de cleanup. El otro uso que generalmente se le llama es component did update. Es una función que se llama cada vez que se actualiza el estado del componente, pero no en el primer render. Entonces, vamos a pasar una función. Préstame un sentimiento. Ay, güey. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer una cosa medio tricky. Vamos a usar useRef. Ok. Nada más lo vamos a importar aquí. useRef. What? Préstame un sentimiento. No, entonces vamos a hacer un useRef. Lo que vamos a hacer entonces es checar si el data.current si tiene un data.current, pues entonces vamos a decir, si no tiene un data current, vamos a decir data.current es igual a algo, ¿no? Y en caso contrario, vamos a decir did update. Ok. Use.ref initial value any. Bueno, la vamos a pasar true. Freak it, ¿no? De esta forma. Y vamos a decir aquí. Aquí vamos a decir false. Y en caso contrario, listo. Ok, ahora ¿por qué estás llorando? Cuéntame. Returns immutable ref objects. It's handy for keeping any mutable. Ah, pero ¿por qué está llorando? Cannot be called inside a callback. Cannot be called inside a callback. Ok, ya sé por qué. Pues vamos a definir aquí la función did update de esta forma. Vamos a llamar la función de esta forma. De esta forma. Y ya con esto debería, entre comillas, funcionar. ¿Quién es Ciergol 23? Bueno, está llorando.
ahorita vamos a arreglar esto, ¿no? Pero básicamente con esto podemos hacer un did update. Ahora, la ventaja que tenemos con los hooks es que podemos definir custom hooks. Y es lo que vamos a hacer ahorita para aliviar este pequeño problema que me está dando Deep Update. Entonces, para generar un hook, lo único que necesitamos hacer es crear una función. Y la recomendación es que la función se llame use, empiece con use y el resto del nombre de la función, ¿no? Ahora, el detalle aquí es que nosotros tenemos que tener en cuenta todos y cada uno de los escenarios de cómo funcionan, por ejemplo, component will mount, component did mount y component did update. Entonces lo que vamos a hacer es crear una abstracción encima. ¿Qué onda, ingeniero? Vamos a crear una capa de abstracción encima que solo nos exponga 3 hooks, ¿no? Use did mount, use will unmount y use did update. Y nosotros solo le vamos a pasar una función que se va a llamar cuando ocurra un did mount, el equivalente a un did mount, el equivalente a un did update y el equivalente a un will unmount. Entonces vamos a definir use did update. Esto recibe una función, mandamos a llamar el useEffect, le pasamos una función, le pasamos una lista de dependencias vacía y aquí simplemente mandamos a llamar fn de esta forma, de esta forma, y entonces aquí vamos a decir use did mount, did mount, ¿no? Y le vamos a pasar aquí la función console hello. Llegó el jefe. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Entonces ya con esto nos quitamos los detalles del tengo que pasar un array vacío y tengo que pensar en esto. Simplemente llamo al hook, al custom hook que nosotros acabamos de definir llamado useDidMount y le pasamos una función que se va a llamar cuando el componente se monte por primera vez, pero que no va a cambiar, ¿no? Que no va a depender de ningún estado. Entonces vamos a hacer lo mismo con willUnmount. Le vamos a llamar use willUnmount para recibir una función. Vamos a llamar useEffect y la vamos a regresar desde nuestra función aquí y se va a mandar a llamar cuando se haga la cleanup phase de este componente. Entonces aquí vamos a decir use willUnmount. Voy a remover todo este código de aquí. ¡Pup! Y vamos a hacer lo mismo con nuestra función didUpdate, solo que le vamos a llamar a nuestra función useDidUpdate, ¿no? Function useDidUpdate recibe una función, ¿no? Y aquí lo que hago es definir mi ref y regresar una función. No, aquí mando a llamar useEffect. Y entonces meto todo este código acá. Cuando se monta por primera vez nuestro componente, la referencia .current es igual a true. Se manda a llamar por primera vez cuando se monta. Decimos, oye, data current es igual a false. Y en caso contrario, pues manda a llamar el resto de manda a llamar de nuevo la función useDidUpdate. Esto se va de aquí. Y aquí mando a pasar una función que simplemente diga console.log updated o didUpdate. De esta forma, ¿no? Y listo, ya tengo mis custom hooks que lo que hacen es
replicar el comportamiento de parte del lifecycle de methods de React. Hay cosas que no podemos replicar, como get derived state from props, que de hecho no deberíamos intentar obtener un estado derivado desde los props, pero con esto lo tenemos resuelto, ¿no? Entonces, aquí dice hello, este debería ser did mount, ¿no? Y me dice, oye, se did mounteó, ¿no? Y ahora si le doy increment, me dice, oye, did update, will on mount, ok. Aquí tenemos un problema, porque aquí debería ser return de esta forma, ok. Will on mount. Ok, me falta pasarle el array vacío para que no se sincronice con nada. A ver. Ok, y listo. Ya tenemos did update, ya tenemos will on mount y ya tenemos did mount. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? De hecho, este código ni siquiera es idea mía. O sea, hay un vato que creó una biblioteca que se llama React Pirata. Y básicamente son hooks. Y se llama así porque a los piratas les gustan los garfios. Porque garfio es hook en inglés. Entonces, chistes de papá. Entonces, nos expone precisamente esos hooks. Nos permite usar use timeout, nos permite usar use interval, use previews, nos expone use toggle, por ejemplo, un estado que puede ser true o false, nos expone use layout effect, que es básicamente cuando cambia el layout para media queries, usa use update y usa legacy update, usa legacy unmount y usa use mount, ¿no? Los hooks son puro placer, sí. Y estos son solo hooks que nos sirven para... Estos solo son hooks que nos sirven para representar el lifecycle. Literalmente hay hooks para todo. Hay una biblioteca que se llama Use Hooks. Me parece que está mantenida por Facebook o por Google. No recuerdo cuál de las dos era. Pero... Easy to Understand React Hooks Recipes by Gabe Regland, ¿no? Creo que la otra se llama React Hooks. La otra biblioteca. React Hooks. By TJ Holloway-Chuck. Bueno, hay una biblioteca que hizo Google para usar hooks. Y básicamente trae un montón de hooks que ya no necesitas definir. Por ejemplo, use async es uno de mis favoritos. Porque los hooks no permiten utilizar funciones asíncronas. Tienes que pasar una función común y corriente, ¿no? Entonces, con use async, básicamente es un effect al que tú le pasas una función asíncrona, ¿no? Y tiene otros 20 millones de hooks por aquí. Use require auth. Use router, que es uno de los que viene con React Router DOM. React Router DOM ya trae hooks. Use params, use location, use history, use route match, use auth, use event listener, que sirve, por ejemplo, cuando necesitas suscribirte a un evento del DOM. Porque no solo maneja cuando te suscribes, sino también cuando te desuscribes, ¿no? Entonces te puedes desuscribir en la etapa de cleanup phase. Entonces ya use event listener hace ese manejo por ti. ¿Qué otro? Why did you update? Que es básicamente para hacer debugging de, oye, ¿por qué te actualizaste tú? Dark mode. Use dark mode, que te permite utilizar dark mode en toda tu aplicación. Use media, que es para media queries. Use lock body scroll, que no sé para qué es. Y más. Use themes, use Spring, use history. Para lo que ustedes se imaginen, existe un hook.
collection. React hooks. Entonces, por ejemplo, collection of React hooks for everyone, ¿no? Documentation. Entonces, por ejemplo, tienes use. Bueno, no voy a leerlos todos, pero ustedes se darán cuenta cuántos hooks existen. Entonces, la comunidad le metió con ganas esto de los hooks. Le metió chido. Entonces, obviamente también puedes hacer puedes usar hooks para tener estado interno. Uno de mis favoritos, ahorita se los voy a compartir mejor de una vez. Es use local storage, que es uno de los hooks que básicamente tú le dices, oye, en el local storage, méteme, lo voy a hacer grande, el valor de name, mete el valor de name, sería el bur, y asocia la llave name con el valor bob, y lo único que te expone es el name y el set name, y ya no tienes que hacer tú toda la parte de parsear, que sea un objeto, bla, 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 etc., ¿no? Y esta es la implementación, básicamente, de use local storage. Y lo que te hace es regresar simplemente el initial value o el ítem que tú estás esperando. Y el set value pues es esta función aquí, o sea, ¿qué son? 30 líneas de código. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 6. Sí, son como 30 líneas de código, ¿no? Entonces, existe para session storage, existe para local storage, existe incluso para cookies, ¿no? Entonces, de hecho, el equipo de React lo comentaba hace un tiempo. La razón por la que no deprecaron las clases cuando lanzaron hooks es porque no sabían si este modelo iba a pegar. Y un año después, que ya pegó el modelo de hooks, ya dijeron que posiblemente deprequen las clases en React. Porque al final del día puedes modelar todo lo que puedes modelar con las clases utilizando hooks sin ninguna de sus desventajas, ¿no? El High Order Component era un hack que nosotros utilizábamos encima de los componentes para poder reutilizar estado y comportamiento entre componentes. Los hooks precisamente hacen eso. Dices use history y ¡pum! Tienes acceso al history. No tienes que pasar el componente a través de un High Order Component que se llame with history, que lo que hay es inyectar ciertas props en tu componente, ¿no? Y otra ventaja es que, por ejemplo, ya no necesitamos muchas cosas que teníamos con contexto, ¿no? O sea, el principal argumento detrás del contexto, de la Legacy Context API, era que pues necesitamos compartir cierto estado entre todo el árbol de nuestra aplicación y poder actualizarlo a través de un método. Eso es un hook, ¿no? Tienes el valor y tienes el updater o el setter. Entonces ya no necesitas la Legacy Context API, ¿no? Y tienes la nueva Context API, pero adivinen qué, tampoco necesitas la nueva Context API. Porque ninguno de los problemas que resuelve la nueva Context API pues son problemas que te vas a encontrar en tu día a día, ¿no? El uso más común es que reemplaces Redux con la Context API y use Reducer. Pero hasta eso no necesitas utilizar la Context API y tampoco necesitas utilizar Redux el 90% de las veces, ¿no? Si necesitas datos globales, mételos en local storage. Y así tienes un sistema, y además tienes caché, porque local storage es un sistema de cache. Entonces tú ya no tienes que implementar tu propio sistema de cache. Y recuerden, solo hay dos problemas difíciles en ciencias de la computación. La primera es ponerle el nombre a las cosas y la segunda es invalidar tu caché. Entonces, si tú inventas tu propio sistema de caché en Redux, etc., tienes que establecer un sistema de invalidación de caché. Con local storage no es así, ¿no? Sí, vas a tener que hacer invalidación de caché, pero es mucho más sencillo hacer invalidación de caché con local storage que hacerlo con Redux. Entonces, es curioso. Yo les diría, aprendan hooks. Se van a divertir muchísimo y se van a dar cuenta que no van a necesitar implementar nunca un custom hook. Porque ya hay un maldito japonés o un maldito degenerado o un maldito programador que no tiene otra cosa que hacer, que ya implementó el hook que posiblemente ustedes están buscando o que ustedes necesitan.
Y ya hay 20 millones de colecciones de hooks, que es gente simplemente poniendo en listas, oye, está este hook para esto, está este hook para el otro, está este. Así funcionan, así están los ejemplos. Muy interesante, me dejaste con la curiosidad de Local Stretch. Échale un ojo, por ejemplo, hay un... El ejemplo más claro del por qué la gente utiliza, por ejemplo, el contexto es para evitar prop drilling. Pero puedes usar composición para evitar el prop drilling. Entonces no necesitas un contexto. Y si necesitas compartir datos a través de todos tus hijos, pues quizá estás modelando mal tu aplicación, ¿no? Entonces no necesitas el contexto. Simplemente podrías pasar un componente. El local stretch es una maravilla. Sí, es una maravilla. Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.